Para continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte, vamos una vez más al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y vamos a leer la porción conocida como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta quinta petición del Padre Nuestro, esa oración que Cristo nos dejó como un modelo para enseñarnos a orar. Y vimos en aquella ocasión cómo Cristo enseña a sus discípulos a pedir perdón por sus pecados, pero no como criminales culpables que vienen delante de su juez clamando por misericordia, sino más bien como hijos perdonados que vienen delante de un padre a restaurar la comunión con él. Todo verdadero creyente ha pasado por la experiencia de venir delante de Dios como un criminal culpable que pide clemencia ante un juez. Pero una vez ese perdón ha sido otorgado, ahora debe continuar ese mismo hombre pidiendo perdón por sus pecados, por cuanto estos bloquean su comunión con Dios. La confesión de pecados es parte de ese andar en luz del que habla Juan en su primera carta. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, es decir, Dios es santo, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora noten que el apóstol Juan está hablando aquí de un andar, de un estilo de vida. Dice él: si tu estilo de vida es caracterizado por las tinieblas, eres un mentiroso si dices tener comunión con él. Ahora, ¿está Juan implicando que un verdadero creyente nunca comete ningún pecado? Sigue diciendo Juan: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El hecho de andar en luz no elimina la necesidad de que la sangre de Jesucristo continúe haciéndose efectiva en nuestras vidas, limpiando nuestros pecados diariamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente no practica el pecado, pero hay una triste realidad de este lado del cielo, y es que el creyente peca. Y por cuanto peca, debe ir continuamente a confesar sus pecados delante de Dios, no como un criminal culpable delante de su juez, sino como un hijo delante de su padre, a encontrar la restauración de esa comunión que fue bloqueada por causa del pecado. Y es precisamente de esa confesión de la que nos habla el Señor en el Padre Nuestro. Al venir delante de Dios en oración, como un hijo viene delante de un padre, debemos pedirle que perdone nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El domingo pasado centramos nuestra atención en la primera parte de esta petición: perdónanos nuestras deudas.
Y vimos que hay allí al menos 5 lecciones prácticas que podemos extraer de esa petición. En primer lugar, que el pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Cristo no dice simplemente, debes ir a Dios y pedir, perdona mis pecados. Cristo dice que debemos ir a pedir perdón por nuestras deudas, porque nosotros como criaturas que somos, y en el caso de los cristianos, como hijos también, debemos obediencia irrestricta a todos los mandamientos de Dios. Y cada vez que nos quedamos cortos de alcanzar la obediencia que esa ley exige, o cuando vamos más allá de los límites que la ley impone, incurrimos en deuda con Dios, porque no le hemos dado a Dios algo que le debíamos. Es como si usted alquilara una casa y usted queda con el dueño de la casa de pagarle 5,000 pesos mensuales. Cada mes, el 30 de ese mes, usted tiene que enviarle a ese señor un cheque por 5,000 pesos. Y cuando usted se retrasa en el pago, usted ha incurrido en una deuda porque usted no ha dado lo que debía dar. Cada vez que pecamos contra Dios incurrimos en deuda, no solamente porque le debemos obediencia, sino porque la ley exige un pago o compensación cada vez que es violada. La paga del pecado es muerte. Estamos endeudados hasta la cabeza con Dios. Ahora, lo segundo que aprendemos en esa petición es que es una deuda impagable. Lo segundo que aprendemos en esa petición es que la deuda es tan grande que nosotros no podemos pagarla por nosotros mismos. El Señor dice allí que debemos ir delante de Dios a decir, Señor, perdóname la deuda. No ir delante de Dios, mira Señor, voy a rezar 25 Padre Nuestro y con esa penitencia pienso pagarte la deuda. No, es una deuda que yo no puedo pagar. No importa cuánta penitencia yo haga delante de Dios. Debo ir humildemente y pedir al Señor, perdóname la deuda, condónamela, porque yo no te la puedo pagar. En tercer lugar, aprendimos que nuestro Dios está inclinado y dispuesto a perdonarnos la deuda. Cristo nunca nos hubiese enseñado a pedir una cosa que nuestro Padre no estuviese dispuesto a dar. Si Cristo dice aquí que debemos ir a Dios y pedir perdón por nuestras deudas, es porque Él está implicando que nuestro Padre tiene un corazón perdonador. Él es bueno y perdonador, dice el salmista, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. En cuarto lugar, aprendimos que la confesión es necesaria para que ese perdón filial sea otorgado. Que nadie diga, bueno, ya yo fui perdonado. Dice la Biblia que fui justificado, que todos mis pecados pasados y aún futuros fueron perdonados en la cruz de Cristo. Ya yo no tengo que ir a pedir perdón. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y en quinto lugar, aprendimos que solo Dios tiene potestad para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dice esta petición? Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Allí no habla de ningún sacerdote al cual debemos ir a confesar nuestros pecados. Debemos ir directamente a Dios a través de Cristo y pedirle a Él que perdone aquellos pecados que hemos cometido contra Él. Yo no puedo perdonar las ofensas que se han cometido contra otra persona. Debe ser la otra persona la que lo perdone. De igual manera nuestras ofensas son contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando David vino delante de Dios en el Salmo 51 que dijo, contra ti solo he pecado. Y cuando el hijo pródigo regresó a su casa, ¿qué le dijo a su padre? Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Dios únicamente puede perdonarnos. Hasta aquí lo que vimos la vez pasada. Pero esta petición contiene una cláusula que no podemos pasar por alto. Cristo dice aquí que debemos pedir a Dios que perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto se trata de algo tan importante que una vez concluida su enseñanza sobre la oración, en el versículo 13, el Señor consideró necesario ampliar aún más el contenido de esta cláusula. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es evidente que hay algo aquí que amerita una seria y cuidadosa consideración, algo de suprema importancia a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos y amigos, que esa es la única petición del Padre nuestro que Cristo amplía. No amplió santificado sea tu nombre, ni venga tu reino, ni hágase tu voluntad. La única petición del Padre nuestro que Cristo consideró necesario ampliar fue la del perdón de los pecados. La enseñanza básica de esta cláusula, así como de los versículos 14 y 15, es esta. Un hombre perdonado debe ser un hombre perdonador. Un hombre perdonado debe ser un hombre perdonador. En palabras sencillas y llanas, eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Cuando llegue el día del juicio, ¿cómo esperas tú presentarte delante de Dios? ¿Esperas presentarte como un pecador perdonado? ¿O esperas más bien enfrentarte con un juez que te dará lo que mereces? ¿Qué esperas tú? Bueno, si deseas presentarte ante Dios como un pecador perdonado, he aquí una verdad que debes tomar muy en serio. De acuerdo a la enseñanza de Cristo en este pasaje, un hombre perdonado será un hombre perdonador. De una forma u otra, el perdón de Dios y el nuestro están íntimamente relacionados, inseparables, unidos uno del otro. Así que si de veras estás interesado en la salvación de tu alma y en el perdón divino, tú debes poner especial atención, una atención cuidadosa a lo que estaremos exponiendo en la mañana de hoy. Y una vez más, debo recordar lo que decía la vez pasada, que en cuanto a esta petición específica, la quinta petición del Padre Nuestro, me estoy basando en la estructura general de un estudio hecho por otro hombre de Dios al respecto. Veamos en primer lugar, acerca de esta frase, la relación que existe entre el perdón de Dios y nuestro perdón. ¿Cuál es la relación que existe entre nuestro perdón y el perdón de Dios? Debo adelantarme a decir que esta cláusula ha sido objeto de muchas malas interpretaciones, que no solo tergiversan la enseñanza de nuestro texto, sino también que niegan otras enseñanzas de la palabra de Dios. Por lo que debemos prestar una cuidadosa atención al significado de la frase en sí, para luego entonces considerar las implicaciones que podemos derivar de ella. Ahora, quizás la mejor forma de enfrentar el significado de este texto es viendo primeramente lo que no significa. Y así vamos a echar a un lado cualquier mala interpretación que pueda haber en nuestra mente y será más fácil poder ver cuál es la correcta interpretación de nuestro texto. En primer lugar, el Señor no está diciendo aquí que el perdón de Dios depende de nuestro perdón. El Señor no está enseñando aquí que el perdón de Dios depende de que nosotros perdonemos. Si esa hubiese sido la intención del Señor, nuestro texto debía decir lo siguiente: perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice: Señor Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Desde la caída de nuestros primeros padres, el perdón de Dios ha sido concedido en base a la gracia que hay en Cristo Jesús. Si hay una verdad clara que corre a todo lo largo de las Escrituras, es que la salvación que Dios ofrece al pecador, la ofrece de pura gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Alguien lo ha definido como aquellas bendiciones que Dios distribuye a los hombres de una forma gratuita y soberana y no en consideración hacia algún mérito inherente de los hombres. Son aquellas bendiciones que Dios imparte a los hombres en una forma gratis, gratuita, sin exigir ningún pago.
en una forma gratuita y soberana. Gracia, en palabras más simples, es aquello que se nos da sin merecerlo. Un texto muy conocido por todos ustedes es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora Pablo explica qué significa eso. Que esto, es decir, esa salvación, no es de vosotros. No por obras, añade Pablo, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 11, los versículos 5 al 6, hay una explicación muy clara que demuestra que la salvación por gracia y la salvación por obras son mutuamente excluyentes. Es decir, que si la salvación es por gracia, ya no puede ser por obras. Porque si es por obras, ya no puede ser por gracia. Noten lo que dice Pablo aquí. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, porque de otra manera la gracia ya no es gracia. Si es por obra, entonces ya no es por gracia. Ahora, si por obras, entonces ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, pero lo que Pablo está diciendo es simple. Si es por gracia, entonces no puede ser por obras. Si es por obras, entonces ya no puede ser por gracia. Si Cristo hubiese enseñado aquí, en Mateo 6, que el perdón de Dios es concedido como una especie de mérito, es decir, debido a que yo perdono a los demás, eso no solo hubiese sido una contradicción a todos estos textos de las Escrituras, sino que hubiese sido una contradicción a lo mismo que Cristo está enseñando en el Padre Nuestro. ¿Y por qué yo digo esto? Hermanos, ¿cómo nos dice Cristo que debemos orar? Pidiendo a Dios que perdone nuestras deudas. Cuando pedimos a alguien que nos perdone una deuda, estamos reconociendo que no podemos pagarle. Perdónanos la deuda, perdónamela. Sería totalmente contradictorio que el Señor nos dijese, por un lado, que debemos pedir perdón, y que al mismo tiempo debemos presentar a Dios nuestros méritos para que Él los acepte como un pago de la deuda que tenemos con Él. Cuando yo pago una deuda, yo no pido al deudor que me la perdone. Yo le pido al deudor que la cancele en base al pago que yo le he dado de la deuda. Si yo te debo 5 pesos y te doy 5 pesos, ya yo no tengo que pedirte a ti que me perdones mi deuda, sino que me la canceles, porque ya yo te pagué todo lo que te debía. Pero Cristo dice aquí que debemos pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Si hubiese sido como algunos piensan, no deberíamos pedir a Dios que nos perdone, sino más bien que cancele la deuda en base a nuestros méritos personales. O sea que deberíamos ir a Dios diciendo, Señor, yo sé que yo he pecado contra ti, pero yo merezco tu perdón porque ya yo te pagué mi deuda, porque yo perdono a aquellos que me ofenden. Pero esa no es la forma en que Cristo nos enseñó a orar. Cristo nos dice que debemos ir a Dios pidiendo perdón. No pidiendo que me den lo que merezco, sino más bien pidiendo que me perdonen a pesar de lo que yo realmente merezco. La relación que existe entre el perdón de Dios y el nuestro no es una relación de méritos. Tampoco es una relación de amenaza. No leamos este texto como si Dios estuviese diciendo algo así. Te perdono si tú perdonas. De lo contrario, el perdón es retenido y por lo tanto no hay para ti otro camino que el infierno. No, hermanos, eso no es tampoco lo que el texto está diciendo. La relación que existe entre una cosa y otra, entre el perdón de Dios y el nuestro, no es de méritos, no es una amenaza, es una relación distinta. Por un lado se trata de una relación comparativa. Por un lado se trata de una relación comparativa. ¿Qué dice el texto? Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Y el énfasis de la frase recae en la palabra nosotros. Si nosotros, oh Dios, que por naturaleza tendemos al resentimiento y a la venganza,
ahora por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, ¿cuánto más no estarás tú dispuesto a perdonarme, siendo que has sido tú quien ha hecho la obra en mí de darme un corazón perdonador? Eso es lo que Cristo está diciendo, es una relación comparativa. Hermanos, ¿cuál es la disposición natural de nuestro corazón cuando somos ofendidos o cuando somos dañados de cualquier forma? ¿Cuál es la tendencia natural del corazón? La tendencia natural es a resentirse, a devolver golpe por golpe. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Noten cómo el apóstol Pablo nos describe antes de la conversión. Porque nosotros también, incluyendo al mismo Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero el cristiano verdadero ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y ahora este hombre no solo tiene la capacidad de perdonar, sino que se deleita en hacerlo. Y cuando este hombre o esta mujer va delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados, puede hacerlo con la confianza de que ha sido ese mismo Dios quien ha hecho esa obra en su corazón. Porque nuestro Dios es abundante en perdonar y Él quiere que sus hijos lo imiten a Él en eso. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es perdonador y Él quiere que sus hijos lo imiten a Él en esto. Señor, tú obraste en mí. Señor, tú cambiaste por gracia esa disposición vengativa de mi corazón y me has dado una disposición perdonadora. ¿No me perdonarás tú, oh Dios? Tú, cuya capacidad de perdón es infinita y cuya capacidad ha sido manifestada precisamente al darme a mí esa disposición, esa capacidad de perdonar a los que me ofenden. Esa es la idea de nuestro texto. Perdónanos como también nosotros perdonamos. El que nosotros percibamos esa poderosa inclinación a perdonar es un testimonio de que la gracia ha obrado en nuestro corazón. Porque nosotros no somos así por naturaleza. Esa disposición nuestra, hermanos, no es más que una pequeña gota del océano perdonador del corazón divino. Es un reflejo imperfecto del perdón que hay en Dios. Ese mismo sentido de comparación lo vemos en Mateo capítulo 7, hablando de la oración. El Señor quiere estimularnos a orar. ¿Y qué dice el Señor en el capítulo 7, versículo 11? Hablando de cómo un padre se comporta con un hijo: cuando le pide pan, no le va a dar una piedra; cuando le pide pescado, no le dará una serpiente. Versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es una comparación. Si nosotros, que por naturaleza tenemos la tendencia a ser vengativos por la obra poderosa de la gracia divina, ahora nos deleitamos en conceder el perdón, ¿cuánto más presto no estará Dios de perdonarnos? Pero por el otro lado, no solamente vemos aquí una relación de comparación, sino también de constreñimiento. Lo voy a explicar ahora. No solo hay una comparación, sino que hay aquí una relación de constreñimiento. La comprensión del perdón divino es algo que nos constriñe, es algo que nos compele, es algo que nos mueve poderosamente a perdonar. No debemos olvidar
que esta oración modelo, la oración del Padre Nuestro, es la oración de un cristiano. No es la oración de un impío, es la oración de alguien que puede llamar a Dios Padre Nuestro. ¿Y qué es un cristiano? Un pecador miserable que ha entendido su condición de miseria y ha venido en esa condición delante del trono de la gracia clamando por misericordia. Eso es un cristiano. Y al venir así, con todo su pecado, este pecador se ha encontrado con la maravillosa noticia o con la increíble noticia. He aprendido esta semana que ahora la palabra increíble ya está permitida usarla como una expresión de asombro. Así que ya con libertad puedo decir esa increíble noticia, aunque es digna de ser creída, la increíble y maravillosa noticia de que Dios perdona al pecador por Cristo Jesús. De que Dios perdona al pecador en base a los méritos de Cristo. Esa es la enseñanza que Cristo nos ilustra en la parábola del Hijo Pródigo, una parábola muy conocida. Alguien ha dicho que esta parábola no debería llamarse la parábola del Hijo Pródigo, sino más bien la parábola del Padre Misericordioso. Este muchacho había quebrantado el corazón de su padre y había caído muy bajo en su pecado y en su miseria, pero tan pronto volvió en sí y decidió regresar a casa de su padre, así sucio como estaba, pero al mismo tiempo con un corazón contrito y humillado, en verdadero arrepentimiento, fue recibido de nuevo con los brazos abiertos. Cristo nos dice que el Padre lo vio de lejos y su corazón fue movido a compasión por el Hijo que había vuelto. Así, hermanos, llegamos nosotros también delante de Dios, sucios, con el corazón quebrantado, reconociendo nuestra locura y nuestra perdición. ¿Y qué encontramos? A un Dios que es amplio en perdonar. Y cuando un hombre que ha llevado la carga en su corazón de su pecado, entiende esta verdad, que por medio de la fe en Cristo, todas sus maldades han sido borradas y que Dios le ha concedido un perdón absoluto en base a la justicia de Cristo y a la obra redentora que realizó en la cruz del Calvario. El entendimiento de esta verdad debe constreñir al pecador perdonado, debe moverlo poderosamente a hacer lo mismo con aquellos que le ofenden. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Literalmente, el amor de Cristo me presiona. Si hemos entendido realmente cuál era nuestra condición pecadora delante de Dios, y que aún así Dios nos ha perdonado por completo, seremos compelidos, aún en contra de los impulsos pecaminosos que aún residen en el corazón. No se extrañen, esos residuos pecaminosos están allí todavía, pero aún a pesar de esos residuos y sus impulsos pecaminosos, este hombre ahora puede perdonar a aquellos que le ofenden. De no ser así, tenemos buenas razones para dudar de la genuinidad de nuestro arrepentimiento. Tenemos razones. El gran Dios de los cielos, a quien adoran los querubines alrededor del trono cantando Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese gran Dios perdonó mi deuda de pura gracia. ¿Cómo no voy yo a perdonar, yo, miserable criatura, a las otras criaturas que pecan contra mí? A menos que yo no me considere ser una miserable criatura. A menos que yo no me considere ser una criatura miserable. Y si es así, yo te pregunto, amigo mío, ¿de qué fue entonces que te arrepentiste? ¿De qué fue que te arrepentiste? Decir que hemos sido perdonados y tener al mismo tiempo un corazón indispuesto a perdonar es una contradicción. Como alguien ha dicho, cualquiera que dice yo no puedo perdonar es un hombre que nunca se ha visto a sí mismo en necesidad de ser perdonado.
Ese hombre nunca ha entendido lo negro de su corazón. Tan pronto yo entiendo que fueron mis pecados los que presionaron los clavos que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario, ya no hay nada que otras criaturas puedan hacerme que yo no pueda perdonar. Por eso alguien dijo en una ocasión que nadie es más tierno que aquel que ha recibido misericordia de parte de Dios y que sabe cuán gentilmente Dios ha tratado con él. Y el doctor Lloyd Jones, comentando acerca del significado de nuestro texto, nos dice que esa frase, perdónanos como nosotros también perdonamos, significa que la prueba, y cito, que la prueba de que usted y yo hemos recibido perdón es que perdonamos a otros. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados. Estamos engañados y camino al infierno. Nunca hemos recibido perdón de Dios. Como dije anteriormente, el cristiano lucha así en su corazón contra la amargura. El cristiano lucha contra el resentimiento y aún se ve tentado en ocasiones a decir, no lo puedo perdonar. Y que me diga alguien aquí que no es así. Sí, hermanos, sentimos eso en el corazón, pero si es un verdadero cristiano, tal condición generará en él una lucha terrible que lo llevará finalmente a hacer lo que debe hacer. Pero si usted se niega a perdonar y usted no encuentra deleite en perdonar, usted se está engañando a sí mismo si piensa haber recibido el perdón de Dios. La relación que existe entonces entre el perdón divino y el nuestro no es una relación de méritos ni tampoco de amenazas. Es una relación de comparación y es una relación de constreñimiento. He ahí, hermanos, la explicación de esa segunda cláusula que aparece en la quinta petición del Padre Nuestro. Pero luego que esa cláusula es establecida, en los versículos 14 y 15 el Señor aplica en una forma más directa el contenido de esa declaración. Vean otra vez, Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Habiendo considerado la relación que existe entre el perdón divino y el nuestro, veamos ahora en segundo lugar las aplicaciones prácticas que podemos extraer de esta enseñanza. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos extraer de estas palabras de Cristo en los versículos 14 y 15? Bueno, en primer lugar, que un espíritu perdonador es una marca segura de que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Que un espíritu perdonador es una marca segura de que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Y cuando hablo de un espíritu perdonador, me refiero a ese creyente que está luchando contra la amargura, contra el resentimiento, ese creyente que está luchando por obligarse a sí mismo a perdonar. Si tú estás luchando de ese modo con esos pecados que habitan en el corazón de todos nosotros, esa es una marca segura de que has sido perdonado por Dios. Y una vez más debemos recalcar el hecho de que la base de nuestro perdón, la base sobre la que descansa nuestro perdón, es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No somos perdonados por perdonar a otros. Si fuera así, estaríamos perdidos porque la salvación dependería de nosotros mismos y no de la misericordia de Dios. No, mi amigo, la base sobre la cual descansa el perdón divino es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la cual es aplicada al pecador cuando éste viene delante del trono de la gracia en arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe son las dos tenazas con las cuales nosotros nos apropiamos de Cristo. Pero el fruto, noten bien, el fruto
de que ese perdón ha sido otorgado es un corazón perdonador. Esa disposición a perdonar no es la base del perdón, ni es el medio a través del cual obtuvimos perdón. Pero una vez el pecador ha sido perdonado, lo manifestará a través de un espíritu perdonador. Repito, esa no es la base ni el medio, pero es el fruto. ¿Qué dice el versículo 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Y hermanos, como yo no quiero causar o poner cargas de conciencias innecesarias en los hermanos que son verdaderos hermanos, yo debo repetir que un verdadero cristiano tendrá lucha en su corazón con el espíritu vengativo. Tendrá lucha en su corazón con el resentimiento. Tendrá lucha en su corazón con la amargura. Pero si es un verdadero cristiano, él tendrá la capacidad de mortificar tales pecados, de darle muerte a esa perversa inclinación de su corazón. Y más aún, se deleitará en hacerlo. Se deleitará en perdonar. Lo segundo que aprendemos, la segunda aplicación práctica es esta. Ahora vemos al revés. La ausencia de ese espíritu perdonador es una muestra clara de que nunca hubo en nosotros un genuino arrepentimiento. La ausencia de ese espíritu perdonador es una muestra clara de que nunca hubo en nosotros un genuino arrepentimiento. Versículo 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué Dios no puede perdonar a aquellos que no perdonan? Por la sencilla razón de que esa falta de perdón en ellos está manifestando claramente que no se han arrepentido. No se han arrepentido. Mi amigo, si tú no puedes perdonar, es porque te ves a ti mismo subido en un pedestal. Tienes demasiada reputación que defender. No has pasado aún por la experiencia de aquel publicano del que nos habla Cristo en la parábola del publicano y el fariseo, que lejos se paraba del trono y decía: oh Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Mientras el fariseo estaba allí delante en pie diciendo: oh Dios, gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, avaros, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Ni siquiera soy como aquel publicano que está allí. Y Cristo dice: os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que aquel fariseo, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y a la luz de esto, yo quisiera hacer una pregunta a todos aquellos que están aquí en esta mañana que profesan ser cristianos. A todos aquellos que profesan ser cristianos. Yo no te voy a preguntar si crees que la salvación es por gracia por medio de la fe, o si crees que Cristo es el único que puede salvar al pecador. No. La pregunta que voy a hacerte es mucho más simple, pero quizás más penetrante. ¿Perdonas tú a aquellos que te hacen daño? ¿Perdonas tú a aquellos que, ya sea en una forma consciente o inconsciente, en algo te ha dañado? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. En el tiempo del Señor Jesucristo, algunos rabinos, es decir, algunos maestros en Israel, decían que nosotros podemos perdonar hasta 3 ofensas. La cuarta, olvídate ya, tienes derecho a vengarte. Y el apóstol Pedro va delante de Cristo y para mostrar al Señor cuán generoso
y bondadoso y compasivo era su corazón, Cristo dijo, bueno, los mejores maestros dicen 3, lo voy a multiplicar por 2 y todavía le añado 1. Y va a Cristo y le dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira, oh Señor, ¿cuán bueno soy? Aquellos dicen 3, lo multiplico por 2, le sumo 1, estoy dispuesto hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo le estaba diciendo, Pedro, el que le pone límites al perdón, el que está contando faltas, ya está loco porque llegue la última. Ya está loco, no importa que sean 7, 10, 18. El punto es que ya quieres llegar al nivel donde tú digas, ya no puedo más. Ya Dios me da permiso para vengarme. Pedro dice, no, Pedro, olvida la venganza. Olvida eso de devolver golpe por golpe. Y ahora le hace una ilustración. Dice que había 2 hombres que le tenían una deuda al rey. Este primer hombre le debía al rey 10,000 talentos, poniéndole el lenguaje de ahora unos 12 millones de dólares. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo postrado, versículo 26, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¡Qué insensato! ¡Qué insensato! ¿De dónde iba a sacar este hombre dinero para pagar 12 millones de dólares? Lo que debía decir era, perdóname la deuda. Pero el rey le perdonó la deuda. No me debes nada. Ah, pero este hombre salió afuera y se encontró con alguien que le debía 100 pesos. Y dice el texto que lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Este hombre no había calibrado la deuda que se le había condonado. Este hombre no había calibrado todavía porque era demasiado orgulloso. Cuán gran misericordia había tenido el rey con él. Metió al pobre hombre en la cárcel y cuando los consiervos se dieron cuenta de lo que había hecho, se lo dijeron al rey. Y ese rey indudablemente es una imagen de Dios. ¿Y saben qué hizo el rey? Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Un hombre que no perdona, según Cristo, es un malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y la idea es hasta siempre. ¿Y qué pasó? Versículo 35, miren cómo Cristo aplica. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué es perdonar de todo corazón? Decir a una persona, yo te perdono, y eso quiere decir que yo nunca más comentaré esto, nunca más traeré ese pensamiento a mi corazón. Porque dice la Biblia que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdona. Y como Dios perdona, Él dice, yo nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. El perdón significa olvidar. Pero recuerden, hermanos, que nosotros tenemos una mente no glorificada y por lo tanto nosotros recordamos lo que debíamos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar. Por lo tanto, muchas veces esas cosas vendrán a mi corazón. Lo que esta persona me hizo, cómo me trató, qué injusto fue, qué duro fue conmigo. Y cuando ese pensamiento venga, yo le diré a mi alma, cállate la boca, porque yo prometí olvidar. Eso es perdonar de todo corazón. Y Cristo dice, el que no perdona de todo corazón, al infierno irá por siempre. Porque está mostrando con eso que no tiene un corazón arrepentido. Nunca ha visto la negrura de su pecado. Esa persona todavía está subida en un pedestal, se cree ser alguien y en ese corazón no hay arrepentimiento. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir yo no puedo perdonar? Si Dios, el Dios del cielo,
perdonó mis pecados. ¿Y quién nos creemos nosotros que somos? Pero hay algo más. Aprendemos en tercer lugar que la oración tiene implicaciones morales. La oración tiene implicaciones morales. Yo sé que lo que voy a decir va a ser extraño, pero hermanos, no todo el mundo puede orar. No todo el mundo puede orar. Cualquiera puede decir sus rezos, pero no todo el mundo puede presentar delante de Dios oraciones genuinas, porque la oración tiene implicaciones morales. Hasta un niño puede orar, siempre y cuando esa oración fluya de un corazón que está luchando activamente contra la amargura y el resentimiento. David dice en uno de sus salmos: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No me habría escuchado. Al presentarnos en oración delante de Dios, Él no está escuchando la hermosura de nuestras palabras, Él no está atendiendo la facilidad de nuestra expresión. Dios está mirando más bien el estado de nuestro corazón. Y cuando ese corazón está atesorando amargura, resentimiento, mala voluntad, la oración es vana, porque el Señor no nos está oyendo. No nos está oyendo. En Marcos capítulo 11, el Señor nos habla de la eficacia de la oración cuando esta oración es hecha con fe. Y nos dice en el versículo 22 de Marcos 11, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero en ese mismo contexto que añade Cristo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y lo mismo vemos en las directrices que Pablo da a Timoteo acerca de la oración pública. ¿Qué dice él? Que oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Sin iras ni contiendas. Y una vez más, yo te pregunto, cuando te presentaste esta mañana delante de Dios en oración, ¿te levantaste temprano? ¿Oraste? ¿O cuando te uniste en oración a esta iglesia, cuando esta iglesia oró? Yo te pregunto, ¿estabas tú orando? ¿Estaba Dios oyendo tu clamor? Mi hermano, ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Ha sido cortada por causa de un espíritu no perdonador? ¿O está viendo Él en ti a un creyente que está luchando por no dejar que ese espíritu vengativo te domine y te controle? Mi hermano, ¿está Dios oyendo tus oraciones? Una cuarta aplicación. El propósito de Dios en la redención corre en dos direcciones distintas. El propósito de Dios en la redención corre en dos direcciones distintas. Hermanos, esto es fabuloso. Usted se pone a estudiar al Padre Nuestro, ¿y qué se encuentra? Que Cristo dice que debemos comenzar pidiendo: Señor, santifica tu nombre. Señor, venga tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Cosas muy sublimes. Y ahora, Señor, perdona mis deudas como yo también perdono a los que me ofenden. No te ocupes solamente de cosas tan sublimes, de cosas tan grandes. Cuando vengas en oración delante de Dios, dice Cristo, pidiendo por cosas tan gloriosas como la santificación de su nombre, la venida de su reino, la ejecución de su voluntad, no debes olvidar que eres una criatura en relación con otras criaturas y que debes mantener con ellas una relación correcta, lo mismo que mantienes una relación correcta con Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Oh, sí, hay personas que le hablan a Dios como si fueran serafines, pero le hablan a los que están alrededor de ellos como si fueran demonios.
Y puedo decir con confianza, porque creo que estoy basado en las Escrituras, que cuando esas personas hablan sus palabras seráficas delante de Dios, a Dios le apesta. A Dios le apesta. Porque Dios quiere que nosotros mantengamos una buena relación con Él y una buena relación con los que nos rodean. Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Quinta enseñanza práctica. Esta enseñanza sobre el perdón debe ser colocada en el contexto de otras enseñanzas bíblicas acerca de nuestra relación con los demás. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que si aislamos la enseñanza de este texto de Mateo de todas las otras enseñanzas bíblicas, podemos llegar a conclusiones equivocadas acerca del perdón. Podemos llegar a creer que el perdón es simplemente pasar por alto lo que el otro me ha hecho y olvidarme del asunto. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, ya olvídate de eso, no le des mente. No, ve y repréndelo. No podemos tomar ahora Mateo 6 y olvidar todo el cúmulo de enseñanza de las Escrituras con respecto a otras cosas. Ve y repréndelo estando tú y él solos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tápense los ojos y háganse como que no pasó nada. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 6. Si alguien no se acoge a lo que yo he escrito en esta carta, dice Pablo, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No, hermanos, Mateo 6 no anula todo el cúmulo de enseñanzas bíblicas acerca de cómo tratar con el pecado de los otros. Y finalmente, y esta sí que es dura, hermanos, en esta enseñanza Cristo implica que entre sus discípulos habrá motivos constantes para pedirse perdón. En esta enseñanza Cristo implica que entre sus discípulos habrá motivos constantes para pedirse perdón. Cuando el Señor dice aquí que debemos orar pidiendo a nuestro Padre que nos perdone, así como nosotros perdonamos a otros, en cierto modo está presuponiendo que alguien ha venido a nosotros a pedirnos perdón y que nosotros hemos concedido el perdón. Tú le estás diciendo, Padre, tú sabes que el hermano tal vino a mí esta mañana, vino a mí ayer pidiendo perdón acerca de esto o aquello, y que yo lo perdoné. Perdóname, oh Dios, así como yo he perdonado a esta persona. Mi perdón es una gota del océano que hay en ti. Si yo, que soy como soy, he podido perdonar, tengo la certeza de que tú, oh Dios, me perdonarás. Esposos y esposas que están aquí en esta mañana, ¿es ese el clima que se respira en vuestro hogar? Y que nadie me diga a mí que en su casa no ocurre nada que necesite pedirse perdón, porque yo no se lo voy a creer. A menos que usted sea un ángel desencarnado y su esposa otro ángel desencarnado. Pero mi amigo, me va a ser difícil creerlo. Lo que ocurre es que somos tan orgullosos que así como que es difícil perdonar, así mismo es difícil pedir perdón. Y hay personas que prefieren que lo maten antes que decir,
perdóname. Prefieren que le den cualquier castigo antes que humillarse y decir perdóname porque he hecho lo malo delante de Dios y he hecho lo malo delante de ti. Pero Cristo está diciendo aquí que ese no debe ser el espíritu de los cristianos. Él está diciendo que yo debo ir delante de Dios diciendo, Padre, perdóname, así como yo he perdonado a este que ha venido a mí, humillado pidiendo perdón. Niños y jóvenes, niños, escúchenme y contéstense esa pregunta. ¿Cómo se relacionan ustedes entre sí? Muchos de ustedes, niños, creen que son cristianos porque vienen a la iglesia todos los domingos, porque han sido educados en la palabra de Dios. Niños, pregúntense en su corazón, ¿qué tan dispuesto estoy yo a perdonar a mi hermanito, a mi hermanita, cuando me ofende, cuando me daña? ¿Y qué tan dispuesto estás, niño, joven, a pedir perdón? No como algunos que los padres van y ellos mirando la correa dicen, perdóname. ¿No quiere que le peguen? No, perdóname porque sé que he hecho lo malo, delante de Dios, delante de ti. Y lo mismo podemos decir en la relación de los hermanos de la iglesia entre sí. Hermanos, es imposible que no surjan problemas en el desempeño de nuestras relaciones personales. Eso es imposible. Hay personas que dicen, yo no entiendo, en la iglesia pasan cosas. Hermanos, hierro con hierro se aguza. Y mientras más cercanos estemos de alguien, más oportunidades habrá para que surjan conflictos. Y yo te pregunto, tú que profesas ser cristiano, ¿qué tan dispuesto estás a pedir perdón o a conceder perdón a aquellos que te lo piden? Hermanos, no olvidemos esto. La marca por excelencia del verdadero arrepentimiento es la humillación. El hombre que no está luchando contra su orgullo, el hombre que no está luchando contra el pensamiento que viene a nosotros continuamente de que somos importantes, de que los demás tienen que tratarnos de cierta manera. El hombre que no sabe lo que es luchar contra eso, día tras día, hora tras hora, ese hombre no ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Y Cristo dijo en una ocasión, si no os arrepentís, pereceréis. He aquí entonces la prueba de fuego de nuestra fe. No somos perdonados por perdonar, no. Pero todo el que ha sido perdonado, todo el que sabe que Dios ha pasado por alto su maldad en base a la justicia de Cristo, le ha recibido de pura gracia por medio de la fe. Este hombre, esta mujer, este joven no tiene otra alternativa. Tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Hermanos, que Dios nos ayude a hacer una evaluación juiciosa de nosotros mismos, para que por un lado no seamos engañados, para que tú, mi amigo, no seas engañado por la maldad de tu corazón, que siendo aún de piedra, quiere aparentar que es de carne. Mi amigo, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo gratuito que Dios ofrece al pecador, un regalo del cual nos apropiamos por medio de la fe. Esa gracia divina no solo nos salva de la condenación del pecado, sino que también nos transforma. Nos transforma. Nadie es el mismo después que cree. Nadie es el mismo después que cree. Y eso se evidencia, entre otras cosas, en nuestro trato con los demás. Mi amigo, si sabes con honestidad que esa transformación no te ha sucedido a ti, debes saber que Dios ofrece perdón en Cristo. Dios ofrece perdón. Ve a Él clamando por misericordia, pídele que te conceda la fe y el arrepentimiento. Pero por el otro lado, que Dios nos ayude para que los cristianos no se dejen confundir, los que son verdaderos y genuinos cristianos,
que no se dejen confundir por la lucha que experimenta todo verdadero creyente contra el orgullo y el espíritu vengativo. Mi hermano, si está en ti el mortificar tales pecados, y aún en medio de tu lucha tú sabes lo que es perdonar, y tú sabes lo que es pedir perdón, tú conoces el deleite de esa experiencia cristiana, escucha una vez más las palabras de Cristo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que te has vestido de gloria y de majestad, oh Señor, cuán paciente eres tú para con nosotros, que siendo tú tan grande y viendo a criaturas tan míseras como nosotros con un delirio tan fuerte de grandeza, aún tratas con nosotros con paciencia. Gracias, oh Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora te pedimos que tú pongas en nuestros corazones el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino vestido de siervo, y hecho semejante a nosotros, llegó aún hasta la muerte de cruz. Padre, pon humildad en nuestro corazón. Danos la gracia que necesitamos, oh Dios, para poder mortificar el orgullo y la soberbia que día tras día combaten nuestros miembros. Y ayúdanos, oh Padre bueno, para que podamos tener una limpia conciencia, no solo delante de ti, sino, como dice Pablo, también delante de los hombres. De igual manera, Padre, nosotros te pedimos en esta mañana que tú por medio de tu Espíritu uses tu palabra que fue predicada para levantar en algunos un fuerte sentido de necesidad y de pecado, para que vengan en esta mañana arrepentidos delante de ti, clamando por misericordia y perdón. Oh Padre, concédenos el gozo y el privilegio de poder ver a algunos aquí en esta mañana pasar de la muerte a la vida. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.